Bueno, hermanos, vamos a abrir hoy las Sagradas Escrituras en el libro de Génesis, capítulo 2, versos 15 al 25 vamos a leer. Aunque vamos a trabajar un poquito más extenso este pasaje, pero a lo menos allí nos sirve como punto de apoyo de todo lo que vamos a exponer. Una vez más, Génesis capítulo 2, versículos 15 al 25. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová a Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Padre, muchas gracias por tu santa y bendita palabra, y te rogamos, oh Dios, que la bendigas a nuestros corazones y a nuestros hogares. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Qué pasaje ¿no? Bravo, porque nos lleva a un incidente, o sea, nos va llevando de la mano a un incidente que desplomó la creación en un desastre total. Y hoy el mundo está donde está y cómo está debido a lo que sucedió durante estos relatos que tenemos acá delante nuestro, un poco después con el tema de la caída. Hoy quiero hablarles a las mujeres. Esto no quiere decir que los hombres tienen que cerrar los oídos o levantarse e irse, porque lo que vamos a hablar aquí, en cierto sentido, tiene aplicación a ustedes. La semana que viene voy a hablar a los esposos. Y cuando hablo a ustedes, hermanas en Cristo, yo sé que hoy día muchos ven que un hombre le diga a la mujer en esta sociedad cómo tiene que conducirse es problemático. Yo no estoy acá para decirles cómo se tienen que conducir. En tal caso, todos tenemos a Dios para que nos diga cómo conducirnos. Lo que voy a tratar de hacer, si Dios me lo permite, es de alguna forma darles o marcarles unas pautas que ustedes puedan llevarse al corazón y poder ser entonces la ayuda idónea que Dios quiere de ustedes para sus esposos o futuros esposos, porque algunos todavía no están casados, en el caso de que se dé la situación. Y aquellos que tal vez no intenten casarse o quedarse solo, esto puede ayudar también para orientar a alguna joven o alguna mujer
en lo que nos dice la Escritura. Y atención, no tengan miedo aquellos que no están casados o no tienen esposo, de que no pueden hablar de estas cosas, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y podemos, si seguimos el consejo bíblico, bien aconsejar a otra persona, porque no son ustedes sino Dios mismo hablando a través de las Escrituras lo que estamos haciendo, ¿no? La verdad de las cosas es que se han escrito una cantidad enorme de libros ya a estas alturas y debates teológicos acerca del rol de la mujer en este mundo, y no solamente en el ámbito de la sociedad, que puede envolver las empresas, campo empresario, la política. Parece mentira que hace años atrás ni se podía soñar en que una mujer ocupaba el puesto de presidencia en una empresa, o que mucho menos tener líderes de naciones del sexo femenino. Y hoy, sin embargo, tenemos mujeres de más. Está a decir que no vamos a postular por éxitos o fracasos de esas mujeres, eso es tema aparte, no nos interesa ahora, pero nos muestra cómo ha ido cambiando la sociedad en cuanto al rol de la mujer en ella. Y también, por supuesto, se han escrito mucho material acerca de especialmente el vínculo de la mujer en lo que es la familia. Más específicamente en su responsabilidad o su función dentro del matrimonio. Debido a posturas extremas, casi que se están sacando los ojos los bandos. Por un lado tenemos al sector femenil en una platea, y luego tenemos del otro lado, del otro bando, a los tradicionalistas, los hombres, más de la guardia vieja. Y en el medio tenemos esta sociedad plural, donde de alguna forma se trata de ver si logramos o se logra algún tipo de consenso en estos dos bandos en pugna por ver en definitiva quién tiene la razón y cómo se van a manejar las cosas en el futuro. Pero resulta que a pesar de todos estos debates, hay en nuestra sociedad algo que llama poderosamente la atención, y quiero llamarles la atención a esto, ¿no? Por un lado, en medio de todo esto, a pesar de las discusiones, tenemos mujeres que sufren enormemente en sus hogares. Y hogares cristianos y hogares que no son cristianos. ¿No es cierto? Es una cosa muy triste, pero esa es la realidad. Hay mujeres que viven con inseguridades tremendas, mujeres que viven en terror, personas que se acuestan y cierran los ojos y no saben qué es lo que les espera el día próximo, y muchas veces también qué les espera a sus hijos. Eso es muy triste. Por no decir mujeres que sufren tremendos abusos, no solamente físicos, pero cuidado, abusos psicológicos. Y ninguno de los dos es preferible, son deplorables. Pero a veces los abusos psicológicos dejan marcas más profundas que un moretón. Y esto, cuidado, no es una licencia para dar moretones a los demás. No estoy diciendo eso, cuidado. Pero sin embargo, a veces, incluso dentro de la iglesia, existen casos de abusos de la mujer. Son mujeres infelices, mujeres tristes, mujeres atribuladas, insatisfechas como mujer, que ven pasar los años delante del espejo y realmente no pueden hacer de un día para el otro algo que les dé una sonrisa o un gesto de satisfacción. Son vidas desperdiciadas. Tenemos por otro lado también, en medio de todo esto, las fuerzas feministas en acción. ¿Qué es esto? Bueno, desde hace unas décadas atrás comenzó una lucha por igualar los derechos de la mujer con los del hombre. Y en un sentido, debo admitir que aplaudo
la iniciativa de mujeres que trataron de dignificar a la mujer, porque la mujer debe ser dignificada. El Señor Jesucristo lo hizo. Si ustedes hacen un poquito de memoria, van a encontrar en los evangelios, especialmente en lo tocante al tema de la resurrección, que la primera persona que fue a dar la noticia del Cristo resucitado fue una mujer. Los apóstoles o futuros apóstoles tenían la misión de llevar el evangelio, pero estaban metidos ahí en un aposento, encerrados, y fue la mujer la que trajo la noticia. Y esto hay que leerlo en el contexto social en el que se vivía hace 2000 años atrás. Que una mujer sea vocero de una noticia semejante era una aberración. Pero sin embargo, Dios lo que hace es levantarle el estatus a la mujer en medio de una sociedad que la tenía como objeto de segunda clase. Aunque la sociedad romana en este tiempo también había empezado ciertas tendencias feministas. Eso no tenemos tiempo para elaborarlo en este momento. Creo que en alguna de las charlas en esta serie hablamos de ese asunto. En algunos casos hay ciertas justificaciones en las protestas de este movimiento, yo llamo casi político, justificación en sus reclamos, en sus pretensiones y cosas por el estilo. Pero el problema que noto o que veo que es grave en muchos de estos órganos militantes dentro del movimiento femenil es que son movidas o incentivadas por el resentimiento hacia el sexo opuesto. Bronca. Los hombres nos la van a pagar. Escuché en una ocasión a una tal líder feminista ser cuestionada por un periodista y que se le dijo, bueno, pero escúcheme una cosa, en la campaña que ustedes utilizan degradan en algunos casos a el sexo opuesto, los hombres. ¿No considera que eso asemella la causa de ustedes? Y entonces la respuesta de la señora, al ser arrinconada con semejante interrogante, fue, bueno, ya sufrimos bastante, ahora les toca a ellos. Y cuando yo escuché eso, dije, tu causa la acabas de crucificar ahí mismo. Porque si se estaba hablando de justicia, bueno, no se hace justicia apelando a la injusticia. Eso de por sí destroza toda la plataforma del argumento justo que se trata de establecer en defensa de los derechos de la mujer. Así que muchas veces hay un sentimiento de venganza, son agresivas, irrespetuosas, intolerantes, desafiantes y cosas por el estilo. Eso está mal. Otro fenómeno que me llama poderosamente la atención, y a algunos tal vez esto les cause un poco de gracia, a otros no, a mí no me causa gracia, francamente, pero es la masculinización de la mujer. Y ustedes van a observar en la actualidad que si prenden la televisión o se van a ver una película, el héroe de las películas son las mujeres. Y no estoy diciendo que no debería ser una heroína la mujer, pero hay una agenda escondida donde el hombre es el tonto, la mujer es la piola. La mujer tiene 120 libras y le puede dar un puñetazo a un hombre de 350 libras y lo da vuelta patas para arriba. Y la verdad es risorio eso, ¿no es cierto? Pero, en fin, mujeres que vuelan, mujeres que hacen cosas extraordinarias, casi pueden levantar un edificio con una mano y llevarlo así, haciendo piruetas y cosas por el estilo. En la sociedad de hoy se ha llevado a la mujer a hacer cosas que, en fin, creo que es más apropiado que lo haga un hombre. Tenemos mujeres boxeadoras. Ahora, no quiero decir con esto que no se pueden dedicar al boxeo. Dicen en mi tierra cada loco con su tema, ¿no? Pero, en fin, tenemos mujeres que se dan una paliza bárbara en un cuadrilátero mientras los hombres aplauden y, qué sé yo, les tiran confites. Y en fin, cosas que dejaron de ser femeniles. Yo no sé, es una cosa extraña que se está dando. Muchos defienden eso, pero basta un ejemplo para probar de que algo no está funcionando bien. Nosotros consideramos, yo he visto, no me gusta ver estos programas, lo he visto para ver de qué se trata y ya no me interesan más, porque considero que esto que voy a decir es abuso infantil.
Pero hay programas donde compiten los chicos para vestirse como modelos o bailarines o cosas por el estilo, criaturas de 6 años que las madres llevan, las pintan de arriba abajo, las visten con ropas seductivas o eróticas y les hacen hacer una serie de piruetas ahí adelante, de enfrente de la cámara. Las mujeres, las madres se agarran a golpes, es bochornoso lo que se ve ahí. Lindo ejemplo para la nueva generación, por cierto. Tenemos a la persona que auspicia el programa y tenemos toda la teleplatea que observa este tipo de conducta. Las chicas lloran, se enojan porque no pueden jugar a las muñecas y les meten de prepo un mundo que no le corresponde. Muchos que todavía tienen un poquito de discernimiento dicen, hay algo acá que está mal. Eso no le corresponde a una niña. Quiere decir que en nuestra cabeza sabemos discernir lo que corresponde y no corresponde. Y personalmente creo que para una mujer, una cosa delicada, no le corresponde lo que le corresponde a un hombre. A veces, forzados por las circunstancias y la sociedad mal armada, no le queda otra a la pobre mujer que tener que hacer lo que le corresponde hacer al hombre. Y eso es muy triste. Esto nos habla de cuán mal compaginado está este mundo donde nosotros estamos viviendo. Esto no es un paraíso, esto es una vergüenza. Hay una frase que leí que me llama poderosamente la atención y es, si él se comporta como corresponde, yo cumpliré mis responsabilidades. Esto lo dice una mujer. Bueno, para los gentiles puede ser que esa bandera flamee muy alto, pero recuerden que nosotros los cristianos tenemos que movernos en una dirección contraria. Y no se trata, hermana en Cristo, de hacer lo que sentimos, sino lo que corresponde. No se trata de vengarnos del otro, se trata de dignificar a Dios, a pesar del otro. Claro, esto no es una licencia para someterse a los abusos, no. Tenemos que sentarnos y evaluar las cosas en su justa medida. Pero entonces la mujer en Cristo tiene que detenerse y mirar el ejemplo que les dejó Cristo, que es el de servir, el de glorificar a Dios. Y el de no preocuparse en cómo me siento, sino en qué debo hacer para glorificar a ese Dios. El apóstol Pablo, escribiendo a los Gálatas en el capítulo 6, verso 9, dice, no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo, no ahora, tal vez ahora no, pero dice, a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y si tú te vas después en casa y analizas toda esa sección del libro de Gálatas, o la carta de Pablo a los Gálatas, que es una carta interesantísima, está indicando este hombre que debemos, si sorprendemos a alguna persona en falta, que no nos cansemos, a pesar de ello, de tratar bien a esa persona. Y sabes, el ejemplo supremo de esto nos lo dio el mismo Señor Jesucristo. La verdad es que Él no merecía el trato que le dimos, nosotros no merecíamos mejor trato y sin embargo dio su vida a favor de nosotros. Debemos tener presente que las criaturas no quieren, las escrituras, no quieren que nosotros seamos como los gentiles. ¿Te acuerdas lo que dice Pablo en Efesios capítulo 4, verso 17? Os ruego que no andéis como es digno, os ruego que no andéis como los otros gentiles. Entonces lo que tenemos que hacer es detenernos y decir, bueno, ¿cómo andan los gentiles y cómo debo andar yo como hija de Dios en medio de una sociedad que va en una dirección equivocada y que está haciendo desastres con el tema de la familia en la actualidad? Y uno de los problemas que encontramos en la interpretación secular es una confusión entre lo que es posición y función dentro del matrimonio. En la sociedad se ve la relación del marido y la mujer como una posición. Y cuidado, que el cristianismo en años pasados también cayó en este error, porque nos hemos acercado a interpretar las Escrituras con nuestras convicciones culturales acerca de cómo debe ser la relación del hombre y la mujer, y entonces hemos ido muchas veces a la Escritura tratando de buscar algo que de alguna forma respalde mi costumbre o mi levantamiento cultural. Pero la Biblia es supracultural. La Biblia está por encima de la cultura. La Biblia predica o trae una nueva cultura que es la del cielo, no la que se vive aquí abajo.
Dios nos levanta de esa atmósfera y nos trae a las atmósferas del cielo. Así que, como indiqué en la escuela dominical, tenemos que mirar las cosas desde la perspectiva de Dios, no la perspectiva de la cultura. Cuando se trata de la relación en la pareja, no se trata de posiciones, se trata de funciones. Y desafortunadamente nosotros nos agarramos del primer concepto y abandonamos muchas veces el segundo. El capítulo 1 de Génesis es el comienzo. Se hace un relato general para más o menos ubicarnos en la Escritura, donde se nos indica cómo fueron formadas las cosas. No es un relato científico, no es un manual de ciencias, es un relato teológico que nos prepara para tener una noción de qué pasó en los orígenes, cómo cayó el hombre y por qué necesita la salvación. Y entonces lo que trata es de presentarse qué pasó antes de la caída. Dios armó todas las cosas, les dio orden, creó al hombre también y a la mujer a su imagen y semejanza, nos dicen los versos 26 y 27. Llegamos al capítulo 2, que para más o menos resumirlo, muchos piensan que hay una contradicción entre el capítulo 1 y capítulo 2, y no existe tal cosa, pero básicamente el capítulo 2 lo podemos poner como un microscopio al cual le acercamos el lente para mirar más en detalle lo que se dijo en el capítulo 1. Capítulo 1 nos dice que el hombre fue creado imagen y semejanza de Dios. Se nos indica de que se les dio una tarea para hacer, que es la de multiplicarse y sojuzgar la tierra. Y el capítulo 2 entonces va a enfocarse con más atención y detalles en la creación de esa última criatura que es el hombre y la mujer. Eso es lo que tenemos en el capítulo 2. No es una secuencia cronológica, sino más bien de tipo temático. Entonces tenemos, por ejemplo, fíjense ahí en sus Biblias, versos 4 al 6, tenemos una introducción general, resumida de lo que se dijo en el capítulo 1. Tenemos en el versículo 7 el génesis del hombre. Noten ustedes que nos dice, aquí es donde está el énfasis en este detalle del verso 7, es que Dios formó la materia, es decir, el hombre, el físico, del polvo de la tierra, del barro, y luego dice que Dios le dio la vida. Y esto es importante, no pierdas el énfasis teológico. El hombre no vino de un simio o de un organismo, un protozoario o algo por el estilo, que mediante procesos de selección natural llegó a convertirse en lo que somos nosotros. Eso es lo que nos dicen en algunos campos de las ciencias, que hoy, por cierto, está bastante desafiado por otras mentes científicas. Pero acá se nos dice que es Dios el autor, Dios es el génesis, Dios es el que le dio todo al hombre, su cuerpo y su alma viviente. Y verso 8 habla de un nicho ecológico preparado por ese mismo Dios para ubicar allí mismo al hombre y poder subsistir, ¿no? Más o menos ese es, para no entrar en todos los detalles verso por verso, lo que nos dicen estos versículos. Se dan versos 9 al 14, fíjate en tu Biblia, que se dan detalles del lugar, de ese huerto del Edén, donde se habla de ríos que parten de ese sitio. Cuidado con esto, porque todavía hoy hay muchas personas que tratan de descifrar, bueno, a ver, ¿dónde está el Edén hoy? La verdad es que después del diluvio toda la topografía del terreno cambió drásticamente, no se puede encontrar ese lugar, y dudo, tal vez sí, pero dudo mucho que se pueda encontrar. El mundo no es el mismo hoy que lo que fue en el momento de la creación. Me refiero desde el punto de vista geográfico, ¿no? Ha cambiado. El mundo es el mismo, pero la tierra tiene una diferente formación. Fíjense qué interesante, porque entonces en el verso 8 se comienza a explicar de este territorio, de esta zona, este nicho ecológico, y el verso 8 va a ser retomado otra vez en el verso 15. Noten que dice, Jehová Dios plantó un huerto en el huerto del Edén, etc. El verso 7 dice que formó al hombre, y verso 15 retoma otra vez el tema del hombre. Dice, y tomó pues Jehová Dios a ese hombre que formó, en el verso 7, y dice que lo colocó en ese lugar. Así que trata de seguir la secuencia de cómo va el relato bíblico. Fíjate bien que en el verso 8 dice que Dios puso, y aparece otra vez la declaración en el verso 15. Cuidado, porque tenemos una traducción
del hebreo al español. Y es interesante que la palabra puso en el verso 8 no es la misma que utiliza Moisés por inspiración o dirección divina en el versículo 15. Las dos palabras son diferentes. Y es muy interesante porque la palabra del versículo 15 es utilizada varias veces en el Antiguo Testamento. Y las connotaciones de la misma es pero muy interesante. Por un lado, en algunos pasajes implica seguridad, descanso, que es otorgado por Dios a aquellas personas a quienes les da este acto, por supuesto, de gracia. Vamos a mirar un par de versículos para que se den una idea de lo que estoy hablando. Váyanse a Génesis, guarden ahí ese pasaje, capítulo 19, y ya vas a ver cuál es la conexión con el tema de la mujer. Verso 19, verso 16, por ejemplo, dice, y deteniéndose él, los varones asieron de su mano. Acá está hablando de aquellos personajes que vinieron a rescatar a Lot de la condenación de las ciudades de la llanura. Dice, lo tomaron de la mano de su mujer y de la mano de sus hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Ahí aparece esa palabra poner. Fueron rescatados, fueron puestos a salvo, fueron sacados de Sodoma y fueron puestos entonces en un lugar a salvo. Bueno, te puedes ir a Deuteronomio, una cita más nomás, porque hay varias que puedo comparar con ustedes, pero Deuteronomio capítulo 3, versículo 20, observa también lo que nos dice el escritor. Hasta que Jehová dé reposo a vuestros hermanos, así como a vosotros, y hereden ellos también la tierra que Jehová vuestro Dios les da al otro lado del Jordán, entonces os volveréis cada uno a la heredad que yo os he dado. Noten ustedes que la palabra de reposo es exactamente la misma palabrita en el original, obviamente. En español, acá tenemos dos palabras, ¿no es cierto? Pero en el original es una palabra y es exactamente la misma que se utiliza en Génesis. Quiere decir reposo. Deuteronomio 12 aparece la misma declaración, la misma palabra, hablando del mismo tema. Así que, nota qué interesante, porque en el Antiguo Testamento, esta palabra que aparece en el verso 15 es para hablar de reposo, es para hablar de un lugar donde nos sentimos seguros, en el caso de la destrucción de las ciudades en la llanura. En algunos otros pasajes va hacia otro lado esta palabra. Se utiliza para referirse a algo que ha sido dedicado en la presencia de Dios. Busca Éxodo capítulo 16. Capítulo 16, verso 33, dice, y dijo Moisés a Aarón, toma una vasija y pon en ella un gomer de maná, y ponlo delante de Jehová para que sea guardado para vuestros descendientes. La palabra poner aquí es la que aparece en Génesis. Otra vez, noten que se está colocando algo en la presencia misma de Dios, se está consagrando. Y en fin, hay otros pasajes, por ahora, amor a la brevedad, vamos a dejarlos, pero en fin, que hablan de algo que se consagra a Dios. ¿Por qué es importante este análisis semántico, si se quiere, de la palabra, el significado del término? Bueno, porque la palabra significa descansar, establecer, poner a salvo a una persona. Quiere decir que cuando, la connotación de esto es que cuando Dios puso a Adán en ese lugar, lo puso para que esté a salvo, para que esté protegido, para que esté a gusto, para que esté cómodo. Dios lo formó y le está dando ese lugar apropiado para poder vivir. Y no solamente lo puso para que viva tranquila y piponamente, sino para que este hombre tenga una perfecta comunión con Dios, el Creador. ¿Sabes una cosa? Hay algo, fíjate, en el capítulo 3, verso 8, dice que Adán y Eva, después de la caída, dice que Dios andaba por allí, dice, y oyeron la voz de Jehová, Dios que se paseaba en el huerto. Esta era la relación que existía entre el hombre y su Creador. Dios se paseaba en el huerto y el hombre tenía esa comunión con el Padre. Déjame hacer un paréntesis acá. Y esto es para todos, mujeres y hombres. No hay lugar más cómodo y hermoso que en la presencia de Dios.
cada vez que nosotros abandonamos nuestra posición delante de Dios y nuestra función, y entonces cambiamos por una postura en el mundo, nos metemos en serios problemas. Nuestros hogares tiemblan, nuestros hijos también. Están inseguros, están expuestos al peligro. Puede ser que nos vaya bien, porque vamos a ser realistas, hay muchos hogares que han funcionado más o menos bien toda la vida y no han sido creyentes. Tenemos hogares que han tenido el hombre y la mujer una relación preciosa sin haber conocido a Cristo, pero no llegan a alcanzar las glorias de un hogar cristiano donde Cristo hace morada en el corazón de cada miembro que lo forma. Así que no te escapes de la presencia de Dios. Insiste en permanecer en ella, la gracia divina, que nos es dada a través del sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario para acercarnos a la presencia de este precioso Dios de gracia y misericordia. Por otro lado, volviendo otra vez acá al Génesis capítulo 2, verso 15, la palabra pone de manifiesto otra razón por qué fue puesto o fue depositado Adán en ese lugar. Y nos dice la traducción que fue para labrar y guardar el huerto. Pero acá tenemos que tener un poco de cuidado. Porque fíjense que cuando se habla de trabajo, si nos vamos al capítulo 3, verso 23, hay una connotación acerca del trabajo que es negativa. Dice, y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado, y esto fue como consecuencia de la caída. Entonces acá tenemos que detenernos y decir, bueno, a ver, ¿cómo es esto? Dios lo puso al hombre a trabajar antes de la caída, pero resulta que después lo pone a trabajar fuera del huerto como una cosa negativa, prácticamente, en el capítulo 3, después, vuelvo a insistir, de la caída. Pero ¿qué es lo que realmente se nos está diciendo con lo puso a trabajar y a labrar la tierra? Y otra vez, acá tenemos que irnos al original, al hebreo, para tratar de sondear un poco en los términos en que fueron inspiradas estas palabras. La palabra labrar la encontré fascinante. Por ejemplo, quiere decir trabajar, quiere decir servir. A primera instancia uno podría decir, bueno, lo que aparentemente está diciendo es que este hombre tenía que servir la tierra, porque en definitiva labrar la tierra significa eso. La tierra no produce, ¿no es cierto?, si no la trabajamos y la aramos y qué sé yo, y hacemos una serie de cosas y después la regamos, en fin, el jardinero, aquellos que saben de cultivo entienden lo que estoy diciendo, aunque francamente yo nunca fui un cultivador, para serles honesto. Sin embargo, la etimología de la palabra significa también adorar, significa obedecer. ¿Se dan cuenta que se perdió algo en la traducción? Es cierto que significa servir, pero también significa adorar, significa darle crédito a Dios. El servicio que Dios le dio al hombre que efectúe no fue a la tierra o al huerto, fue a su Dios que lo creó y lo puso en ese lugar. Qué lástima que muchas veces perdemos de vista a Dios cuando hacemos interpretación y nos centramos en la creación. Y eso es un grave error, porque el propósito de la Biblia es dirigirnos a Dios. Y fue justamente cuando la mujer dejó de dirigir sus ojos a Dios, es que se vino abajo en el capítulo 3 con la caída, y luego le siguió a Adán, por supuesto, arrastrando toda la raza. Guardar es otra palabra interesante y significa vigilar, ¿no es cierto? Montar guardia. Y el término original es cuidar, hay un énfasis en esta palabra, es cuidar con extremo esmero ese lugar. Así que si agarramos la aplicación semántica de estos conceptos, nos damos cuenta que entonces Dios agarró a este hombre que es frágil, lo hizo de la tierra, le sopla aliento de vida y lo va a insertar en ese nicho ecológico que Dios preparó, no lo preparó Adán. No se preparó solo, Dios preparó este lugar para que el hombre entonces esté a salvo y esté amparado en la presencia de su Creador y tener íntima comunión con Él, para servirle, para adorar a ese Dios, para vivir en obediencia a ese Dios. Y Él lo que debe hacer ahora es guardar ese lugar especial donde Dios lo ha puesto, ese nicho ecológico donde Dios se pasea en medio de los hombres para que tengan comunión y armonía. Le dijo, cuida este lugar, tú serás el mayordomo de esto que te estoy dando.
Vale decir entonces que estos dos términos van mucho más allá de la mera mantención de un huerto. Se trata de una vida constante de adoración que glorifica a Dios, de sumisión, de obediencia en esa creación pristina. De allí la continuidad del relato en el verso 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Dice: obedece y cuidado, mantente a salvo, no hagas lío, porque desde el momento en que rompas la obediencia y sigas otra cosa, entonces va a haber una catástrofe total. Y por cierto, la historia nos habla de que fue en esos términos. La inferencia entonces es que el hombre fue puesto en ese lugar, no tanto en un lugar geográfico, sino que fue puesto en una posición en ese lugar. La idea no es tanto Dios lo puso en la tierra, allí en ese sitio, sino en una relación continua con ese Dios. Y ahí es a donde apunta toda la idea, y es justamente el hombre cayendo de esa posición delante de Dios lo que nos relata después la caída. Y Pablo va a visitar el término, o el concepto, mejor dicho, en la carta a los Romanos, cuando dice que el hombre al pecar quedó destituido de la gloria de Dios, perdió su posición, perdió su relación con ese Dios. ¿Te das cuenta de lo que estoy diciendo? Ahora bien, en ese lugar Dios sabe entonces lo que es bueno y lo que no es bueno para esa criatura que acaba de crear. Capítulo 2, verso 18 dice: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Y fíjate qué interesante, porque si te vas al capítulo 1, esto evoca ya algo que dijo el Señor en el versículo 31, donde dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Vuelvo a insistir, capítulo 2, verso 18, no es bueno que el hombre esté solo. O sea que Dios declara bueno lo que es bueno, y también declara lo que no es bueno, y en este caso no es bueno que el hombre esté solo. En este concepto es donde entra el episodio de la creación de la mujer. Dios sabe perfectamente lo que es bueno para esa criatura, y entonces forma a esta criatura, a la mujer, porque es bueno, y es bueno para el hombre. Hay quienes dicen hoy que es una terrible cruz estar agarrada de un hombre, que los hombres son unos sinvergüenzas y qué sé yo. Y bueno, hay hombres que son terribles, ¿no? Pero ese no es el principio bíblico si se sigue al pie de la letra. Recuerden que en el capítulo 1, versos 26 y 27, dice que Dios forma al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, pero noten que en el diálogo dice hagamos. Y observamos entonces que existe en la divinidad una pluralidad en la relación. Dios no está solo, sino que hay una perfecta comunión en la economía divina. Padre, Hijo y Espíritu Santo, que tienen comunión perfecta desde siempre. Y ahora, cuando está creando al hombre a su imagen y semejanza, lo que llama poderosamente la atención es que esa criatura que formó y que ahora está sola, también va a formar parte de una economía pluralista como la divinidad. Son tres, un solo Dios, tres personas. Y aquí en la tierra ahora tenemos a ese hombre en relación con Dios y con su esposa. Llama la atención la continuidad de el tres en esto, ¿no es cierto? No sé, para los que tengan curiosidad de elaborar un poco más en eso y estudiar si hay alguna significancia. Yo no quiero estirar el asunto más allá. El verso 18 entonces dice: y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y entonces continúa el relato en el verso 21, donde dice: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y por supuesto, cuando se despertó se encontró con esta hermosura de la creación, que habrá sido algo impresionante a los ojos de un hombre que jamás había visto una mujer en su vida.
francamente. La primera vez que ve a una criatura igual a él, pero diferente, por supuesto. Mucho se ha escrito acerca de qué significa ser ayuda idónea. Y la respuesta está dada precisamente en el contexto. Ayuda idónea significa lo que dice en el capítulo 1, versos 28 al 30. Otra vez se ha tratado de hacer gambetas en la interpretación para ver, bueno, ¿qué papel desempeña la mujer en la creación prístina cuando le dijo, vas a ayudar a tu esposo? La ayuda está dada ahí en el capítulo. Fíjate otra vez en tu Biblia, en el verso 28, donde dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. No le dijo al hombre, tú haz estas cosas. No lo podía hacer solo, definitivamente. Llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla que está sobre la tierra y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os será para comer, y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Toma nota que no dice que todo esto se lo dio a Adán, es decir, que Adán señoree sobre toda la creación. Fue a la pareja. La esposa tenía que ayudar a su esposo a poblar la tierra. Solo no puede. Necesita el vientre de la mujer. Necesita la relación con su compañera. Y es una relación tripartita porque está Dios en el vértice superior y el hombre y la mujer. Y luego, por supuesto, la gran empresa de administrar esta creación, y entonces se le dio al hombre y la mujer. Cuidado con esto, acá no hay posición de ningún tipo, sino función. Hay una sola posición, y es la de ser siervo de Dios, que asume la posición suprema. Pero en ningún momento se puso al hombre y a la mujer en distinta posición. Están en el mismo lugar y delante de la presencia de su Señor y Creador. Ellos dos se van a enseñorear o van a señorear, eso quiere decir, no enseñorear, perdón, señorear, que quiere decir gobernar, regir, cuidar, pero desafortunadamente por causa de la caída se cambian los valores y entonces el hombre asume su posición en lugar de su función, pierde de vista la función y se enseñorea de la mujer. Y esa es la gran saga que se va a dar desde esa caída hasta el presente. Hombres que usan a la mujer como un objeto. Y esa es la protesta que hemos estado escuchando y que todavía hoy, legítimamente, donde están los fueros correctos, se sigue escuchando. Mujeres que reclaman por actos de injusticia, de abusos, de incomprensión, de abandono y una serie de cosas que obviamente no tienen que tener lugar en el pueblo de Dios porque se nos llama a no andar como los otros gentiles, sino como hijos que andan sin mancha. Es una lástima que nosotros, cuando se trata de conversar acerca de la pareja, todavía hoy seguimos hablando de posición. Inclusive cuando se habla del tema del hombre como cabeza de la mujer, no se entiende que la posición de cabeza no es una posición, sino una función. Porque si estudiamos al apóstol San Pablo en sus cartas, cuando nos habla de posición solamente hay una posición, y es la cabeza de la iglesia que es Cristo Jesús. Pero cuando habla del hombre y la mujer, dice no hay mujer, ni hombre, ni esclavos, ni libre, no hay judío, no hay gentil, somos todos la misma criatura delante de Dios. Hay una función de orden en el matrimonio, pero no hay una posición de mando donde uno dice, yo llevo los pantalones y aquí se va a hacer lo que yo digo. No, discúlpame, pero tú tienes que volver a leer la Biblia como corresponde, según la intención antes de la caída, no las intenciones culturales que llegaron a minar o a afectar nuestra interpretación o nuestra exégesis de las Escrituras. Dios tiene la posición. Nosotros somos súbditos de ese Dios. Mujer y hombre que ejercen una función específica dentro del plano de la creación y ahora en la iglesia la nueva creación en Cristo Jesús. Ahora bien, desafortunadamente esa idea de posición y función se vio solapada. Antes estaba todo claro, pero después
Se dieron vuelta los roles. Y ahí viene el desastre. Entonces, la función de ambos en la antigua creación y en la nueva creación debe ser de servicio a ese Dios, de honrar a ese Dios, de adorar a ese Dios. Y la función de la mujer es ayudar o asistir, complementar al hombre en servir a ese Dios. Tú no eres menos que tu esposo, eres igual que tu esposo, pero tienes una función que cumplir para que ese esposo que Dios te ha dado pueda ejercer bien su función. Cuando las mujeres dejan de cumplir su función, se produce, o hay un riesgo, debo decir, de que se produzca un cortocircuito en la relación de servir a ese Dios. Tal es así que hay muchas mujeres, por ejemplo, que son la causa del por qué sus esposos no vengan a la iglesia. Esposas que son la causa de que el esposo sirva a Dios. Dame más tiempo a mí, querido, porque eso de ir a las reuniones de diáconos o a la reunión de negocios o ir a evangelizar o ir a predicar, no, mi querido, tú eres mi marido y te vas a quedar conmigo y se terminó el partido. A veces los reclamos son legítimos, porque si el hombre no está en casa nunca, la mujer tiene derecho a decir, bueno, querido, tenés mujer en casa, ¿no es cierto? Pero cuando eso atenta contra el servicio, no estás cumpliendo tu función, estás creándote un problema. Y miramos eso basado en lo que sucede en el mismo relato de la caída, que es un relato negativo. Pero podemos observar ese relato negativo y sacar lo positivo de esta historia, y que logramos eso positivo, o logran las mujeres, cuando consideran la vida de Cristo en ustedes. Y quiero compartir esto. Número 1, siempre debe estar, la función que debes ejercer, mujer de Cristo, es que debes estar constantemente enfocada en atender la palabra de Dios y no otra sugerencia. Eva está en una relación muy feliz con su creador y con su esposo. ¿Cómo se llevó el matrimonio acá, la ceremonia? Yo no sé, acá no se dice nada, pero es la primera pareja. De repente existe un encuentro entre este animal del campo que utiliza la serpiente antigua, el enemigo de Dios y de los hijos de Dios, y comienza a tener un diálogo con esta mujer. ¿Y saben dónde comenzó el primer problema con Eva? Es que se acercó a un árbol que le dijo, ni se te ocurra. Parece un acto inocente. ¿Qué tiene de malo que Eva se acerca a mirar solamente el árbol? Pero justamente allí había una sentencia que Dios le había indicado a ellos: mira, se alimentan ustedes de todos los árboles del huerto, pero cuidadito con este. Lo que debieron hacer es pasar de largo y no mirar ese árbol. Pero por alguna razón ese árbol captó la atención de la mujer. Y parece que lo que captó la atención de esta mujer, a más de su belleza, de lo llamativo de ese árbol, es que aparece un personaje que le dice, vení, acércate un poco. Y probablemente Eva le llamó la atención. Creo yo que nunca vieron una serpiente hablar, ¿no? Y entonces esto sin duda que ya captó la curiosidad de esta mujer y dice, bueno, a ver, ¿qué es lo que está pasando acá? Y se acerca y entra en un diálogo con este ser. Y toda la conversación gira en torno a hacer cavilar a esta señora de la palabra de Dios. ¿Y saben una cosa? La serpiente ganó el argumento. Ustedes pueden leer en casa y se van a dar cuenta que logró despertar una curiosidad por lo incorrecto a esta mujer, y entonces fue y consumió del fruto prohibido. Cuidado, señoras. Tu función es, ante todo, clavar tus ojos en Cristo. Pablo, cuando estudiábamos Efesios, dice que la mujer debe someterse a su esposo como al Señor. Y en este caso nos pone el ejemplo de cómo la iglesia está atada o sujeta a Cristo Jesús, porque le conviene. Y para funcionar, el creyente y la iglesia tiene que estar sujeta
a Cristo. En Juan, capítulo 15, se nos habla de la vid verdadera y los pámpanos que van a dar frutos y están ligados, están aferrados a esa fuente, a esa savia que le va a hacer producir, que la va a hacer funcionar como corresponde. Separados de mí, nada podéis hacer, dijo el Señor Jesucristo. Y la iglesia separada de Cristo no va a ninguna parte. Y tu mujer separada de Cristo no ejerces tu función para glorificar a tu Dios. No apartes tus ojos de Cristo. No mires lo que se promueve afuera. Cuidado con la militancia en el mundo gentil, porque Pablo nos advierte que no debemos andar como los gentiles. Debemos andar en la senda de la salvación. Debemos ir de la mano de nuestro Salvador, confiando en Él que nos va a llevar a lo que es mejor para nosotros. Y Dios te tiene allí por una razón y para que lo glorifiques. Cuidado, cumple tu función, obedece a tu Dios, clava tus ojos en el Señor, pon tus ojos en Cristo Jesús para que puedas ser una verdadera sierva. 2, debe pensar y debe actuar, esto es función, asistiendo a su esposo a obedecer y a servir incondicionalmente a ese Dios. Cuando tú vas al capítulo 3, verso 6, dice: vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y luego dice: y dio también a su marido. Ahora toma nota todo el cuadro, claro, esto da lugar a la especulación y a una serie de cosas, pero dice que fue y le dio. ¿Qué diálogo hubo? ¿Qué intercambio hubo entre Eva y su esposo para hacerlo comer del fruto? No sé, no tenemos noción, ahí no se nos dice nada. En definitiva no es relevante, lo importante es que Adán debió de haber dicho a su mujer: ni loca, pero ¿qué es lo que acabas de hacer? Sino que agarró y tomó del fruto. He escuchado algunos predicadores que dicen que la amaba tanto a Eva que estaba dispuesto a sacrificar su futuro eterno por amor a esta gacela que Dios le había entregado. Vamos, querido, eso es tratar de buscar una justificación al hecho de que Adán desobedeció a Dios y arrastró a toda la humanidad que venía en sus lomos en este problema que ameritó la muerte de Cristo Jesús para salvación. Dios le dijo: tú vas a ser ayuda idónea de tu esposo, y esta mujer terminó siendo ayuda idónea del diablo. Y las consecuencias fueron terribles. Tu función es ayudar a ese hombre. Y cuando pienso en eso, yo pensaba en mi esposa en esta semana y digo: qué honor que le dio Dios a la mujer. Porque yo solo no valgo un comino. Puedo tener delirios de grandeza. Puedo pensar que me puedo llevar el mundo por delante, pero cuando Dios vio al hombre solo dijo: no es bueno esto. Lo bueno es darle una compañera, y no cualquier compañera, sino una compañera sabia, idónea, prudente. Conversábamos con mi madre sobre este tema el otro día y me dio unas pautas muy interesantes. La prudencia de una mujer. Analizábamos, por ejemplo, cuando los hombres se agarran a golpes, a veces en la calle manejan, se cruzó un loco y, en fin, pierden los estribos. Los hombres somos guapos y tenemos que arreglar todo, especialmente si hay una pollera por ahí, tenemos que demostrar que yo soy guapo. Yo voy a mostrarle a esta mujer que sí, que soy hombre. Y nos bajamos y nos casamos a los golpes y queremos arreglar todas las trompadas. Qué diálogo ni qué 8 cuartos. Pero la mujer es la que caza al hombre del brazo y le dice: pero no, pará. No hagas eso. Pero este sinvergüenza, no importa, déjalo que se vaya. Pero no, que lo voy a matar. Pero no, vení que tenemos los chicos, subite al auto, vení para acá. Y la mujer es la que le pone freno. Y hablábamos con mi mamá y digo: lo que sería este mundo si fuésemos todos hombres. Si habiendo mujeres nos agarramos a pepazos, fíjense en lo que está pasando en el Medio Oriente. ¿Ustedes saben lo que es este mundo si no hay mujeres? Dios sabía lo que estaba haciendo. Mujer, tienes una responsabilidad enorme. Tú tienes que ayudar a ese hombre a que sirva a Dios. Y cuando ese hombre sirva a Dios, te servirá a ti. Si me has tomado nota de lo que he dicho en estos días, Pablo dice que un hombre que es siervo de Dios dará su vida por su esposa. Así que cuando tú
ayudas a ese hombre a entregarse completamente al todopoderoso Dios en Cristo Jesús, estás ganando. Estás ganando a uno que te va a servir, a uno que está dispuesto a dar su vida sacrificial por ti. Por eso la Escritura hace sentido y nos aconseja que tiremos por la ventana los consejos del mundo y sigamos el consejo de Dios. Ayuda a tu esposo a servir a Dios. Número 3. Cuando hay una acción pecaminosa y es expuesta por el Señor, en aquel entonces Dios le habló directamente a esta pareja, hoy lo hace a través del Espíritu Santo, pero Dios sigue hablándonos y nos redarguye cuando cometemos una falta. Cuando Dios nos marca una falta, tiene que ser confesada. Bajo ningún punto de vista debemos tratar de ocultar la falta detrás de los arbustos, de justificarla, sino de apelar a la gracia divina en medio de esa situación. Nosotros leemos acá, versículo 8 dice: oyeron, capítulo 3, la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer, y su mujer, se escondieron de la presencia de Jehová Dios de entre los árboles. ¿Notas tú qué interesante cómo cambió la relación? Antes de la caída, ellos tenían una perfecta comunión, estaban allí frente al Creador, que habían sido puestos para tener esa comunión, pero ahora se esconden, se tiran cuerpo a tierra detrás de un arbusto para que Dios no los pesque. Y luego dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y entonces él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo, excusa, y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? El hombre, en vez de decir: Señor, mira, perdona, sí tienes razón, dice: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol. La culpa es de ella. Y la culpa es tuya, porque tú me la diste. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y entonces seguimos con el relato. Qué interesante. En ningún momento, aunque saben que Dios los pescó porque están poniéndose las cartas sobre la mesa, buscaron ambos, Adán y Eva. Fíjense en que el orden de la caída es Eva y Adán, pero ahora Adán es el que toma la iniciativa, él es encarado, porque en definitiva es el responsable de tirarse toda la raza abajo. Entonces, cuando Dios les muestra la falta, lo que tratan es de hacer gambetas. La mujer tiene que confesar y arrojarse a la gracia divina y ayudar a su esposo a hacer lo mismo. Porque si tú no ayudas a tu esposo a hacer eso, le estás ayudando al enemigo a atentar contra tu matrimonio. Y es por eso, y otras causas más, que estamos observando el colapso de nuestros hogares cristianos, porque se nos han metido adentro de la casa sugerencias que no son de nuestro Dios y Salvador, sino sugerencias del mundo. ¿Te has puesto a pensar el privilegio enorme que te dio Dios al darte una función? Olvídate de posiciones, eso es cosa de los hombres. Toma nota de lo que dice el Señor. Tú tienes una función solemne. ¿Qué privilegio y qué honor tienes tú de ser un vehículo divino para que ese individuo que a lo mejor piensa que se puede batir solo en la vida, en realidad sin ti no funciona bien? Y que Dios te ha hecho un vehículo en sus manos para que tú puedas llevar a ese hombre a un servicio legítimo, honesto, consagrado a ese Dios. No renuncies a tu llamado. No estoy evocando con esto los casos de abusos y cosas por el estilo. No, eso es un tema aparte. Eso no tiene nada que ver. Los abusos y cosas por el estilo es algo reprobable, es algo reprochable, es algo que tenemos que tratar en la iglesia de Cristo. Debe incluso ser censurado. En el peor de los casos tiene que haber algún tipo de disciplina espiritual sobre un caso así. Pero en lo normal de las cosas, Dios te ha dado un privilegio enorme que debemos aprovechar bien para su gloria. Deja que el mundo hable de posiciones y militancias feministas.
tú dedícate a ejercer tu función de mujer al lado de tu esposo. Sujétate a ese esposo, agárrate a ese esposo, porque te necesita, porque depende de esa firmeza con que te agarras a él, de que este hombre pueda continuar sirviendo a su Salvador y pueda servirte a ti, siguiendo entonces la dirección del Espíritu para llegar a ser el marido ideal en el hogar. Considera lo que nos dice el Señor a través de su palabra, porque esas historias no fueron dejadas por accidente, sino para darnos orientación a los hombres y las mujeres hoy, en este mundo que promueve una teología, una filosofía, una sociedad, una política que es totalmente destructiva. Y lo estamos observando cuando miramos el periódico y las noticias de cómo la estructura del hogar, las bases de la sociedad se están desplomando día a día. Así que, mi querida hermana en Cristo, yo te llamo en el nombre de Cristo a que vengas a ejercer tu función para la gloria de la Iglesia y de su bendita cabeza, que es Cristo Jesús. Padre Celestial, vivimos tiempos difíciles, lo entendemos. Estos son temas muy extensos, obviamente tratamos de encapsularlos en unos cuantos minutos. Pero ayúdanos a que tal vez esto sea un inicio de estudios más profundos, de sacarnos de la cabeza todas las concepciones culturales que venimos arrastrando, que nos despojemos de todo eso y, vírgenes de toda idea foránea a la palabra, nos hundamos en ella y empecemos entonces a sacarnos a veces las pretensiones que tenemos y empezar a asumir nuestra función en la nueva creación. Gracias por nuestras esposas, Señor. Gracias porque nos has honrado con la presencia de una hija tuya, de una persona que has salvado y que has traído a nuestras vidas. Qué hermosa criatura que constantemente lloran a nuestro lado. Pasan frío, trabajan, se desvelan, abren sus matrices para darnos familia, pasan noches de desvelo para criar a sus hijos y todavía hacen extras, se preocupan en alimentarnos, en cuidarnos, nos ayudan cuando estamos desanimados, llegamos a casa y encontramos allí el refugio emocional al lado de ellas. Tú sabías lo que hacías y con razón dijiste cuando armaste o formaste al hombre y la mujer, esto es bueno en gran manera. Gracias, Señor, por estas mujeres. Te ruego que las bendigas, que las hagas verdaderos soldados de Cristo y que con la ayuda del Espíritu Santo puedan ejercer sus funciones en una forma óptima y puedan hacer de sus esposos tremendos siervos de la causa tuya, que es la propagación del Evangelio en este mundo. Bendice nuestros hogares, bendice a nuestras esposas, bendice a aquellas que lo serán en el futuro. Te lo pedimos todo en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén.